¿Cómo se titula el mensaje hoy? Triunfando en terreno hostil. Y vamos a estar hablando acerca de un salmo muy conocido por todos. Y quisiera leer en esta hora antes de tener las palabras de oración. Dice la palabra de Dios, el Salmo 23, versículo 1 en adelante, muy conocido. Jehová es mi pastor, ¿qué cosa? Nada me faltará. Y esta es la frase principal de este salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y aquí ya desarrolla toda una idea de por qué el autor está diciendo que Jehová es su pastor. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por ¿cuántos días? Por largos días. Palabra de Dios. Oramos. Querido Padre que moras en los cielos, en esta hora te queremos pedir que tu presencia pueda estar en este lugar, que puedas hablar a nuestros corazones y que a través de este salmo, Señor, podamos encontrar palabras de vida para este tiempo difícil que estamos viviendo. Padre, también te pido por las personas que están a través de las diferentes plataformas sociales, que hasta ellos también llegue la paz que solamente puede dar Jehová, nuestro pastor. Bendícenos en esta hora, Dios, porque te lo suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, nos encontramos ante un salmo conocidísimo. De hecho, es el salmo más famoso del Salterio. ¿Quién no conoce el Salmo 23? Los muchachos pequeños, yo creo que una de las primeras cosas que recitan es este Salmo 23, el cual tiene muchísimo que enseñarnos en esta hora. Y yo creo que de las cosas más grandes que tiene que enseñarnos es de su autor. El autor, como bien sabemos, es el salmista, cantor David, uno de los más grandes compositores de salmos. ¿Y por qué tiene tanta relevancia que sea David el autor de este salmo? Porque la figura que vamos a ver a continuación cuando dice Jehová es mi pastor, nada me faltará. David conocía muy bien cuál era la relación de un pastor con una oveja. De hecho, el salmo, aunque se está refiriendo a la relación estrecha de David como oveja y de Dios como pastor, los grandes estudiosos afirman y aseguran que el salmo se está refiriendo centralmente a la persona de Cristo Jesús, y van a ver por qué. Aunque entendemos que es David quien lo escribe, también los estudiosos dicen y aplican este salmo a Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, no me asombra que David compare a Jehová con un pastor, porque David sabía todo lo que hacía un pastor por una oveja, ¿sí o no? Sí, David sabía cómo el pastor es capaz de alimentar a la oveja. David sabía cómo el pastor es capaz de guiar a la oveja por una senda bien guiada, porque a la oveja había que guiarla por sendas donde ella pudiera ver realmente cuál era el camino. De hecho, los pastores de ovejas sabían que las ovejas tenían que reposar en lugares de aguas tranquilas. David sabía toda esta figura, y de hecho los pastores también hacían algo impresionante. Los pastores tomaban a la oveja y le empavesaban su cabeza, la ungían con aceite. ¿Para qué? Para que los insectos no vinieran a picarle ni a molestarle. En otras palabras, David sabía muy bien que si Jehová era su Dios y le cuidaba de la manera que le cuidaba, era porque Jehová era como un pastor. Él está poniendo a Dios en el más alto lugar.
En otras palabras, David sabía que Dios, que era su pastor, lo había estado cuidando en todo momento. Ahora, ¿David pasó por momentos de valle de sombra y de muerte en su vida? Sí, cuando Saúl lo estaba persiguiendo. ¿Y qué hizo Jehová como su pastor? Lo protegió. ¿Entienden cuál es el punto grande por qué David puede llegar a decir: Jehová es mi pastor, nada me faltará? Era porque David había experimentado en su vida cómo el Dios maravilloso y cuidadoso le había guiado y le había cuidado en todo momento. Y mi pregunta es: ¿estás tú consciente que Jehová es tu pastor? ¿Has interiorizado eso en tu vida? Sabes que cuando Jehová es tu pastor, y en especial cuando Él conforta tu alma, porque a veces leemos el Salmo, lo repetimos y no interiorizamos algunas frases que Él tiene, y estoy hablando de manera general para después irnos a por lo menos 5 aspectos en que se divide el Salmo. Cuando Jehová conforta tu alma, esto quiere decir que Él trae paz a tu corazón. Pero eso lo vas a lograr el día que Jehová realmente sea tu pastor. Y saben, una de las cosas más lindas que leí en estos días cuando estaba desarrollando este sermón en mi casa, hay uno de los autores que escribe sobre el Salmo 23 y él dice la siguiente frase: ¿cuándo fue la última vez que te levantaste por la mañana y te preocupaste si el sol iba a salir o no? ¿Te preocupaste alguna vez por eso? ¿Cuándo fue la última vez que te levantaste por la mañana o te acostaste? Más bien él relata en el libro y dice que te acostaste preocupado diciendo: ¿será que habrá aire suficiente en el mundo para todo el mundo mañana? ¿Alguna vez te has acostado preocupado por eso? Y dice él en el libro: nos preocupamos por cosas menores, si vamos a tener dinero, si vamos a poder tener comida, si vamos a tener, si los hijos no se van a enfermar. Pero por detalles que dependería el mundo entero, nosotros ni nos preocupamos. Y dice él: de esa misma manera, como no nos preocupamos por esas cosas grandes que sí nos matarían, de esa misma manera como nosotros vivimos despreocupados, si Jehová es nuestro pastor, también debíamos vivir despreocupados de todo, porque Dios está al control. Pero muchas veces nosotros nos preocupamos por cada tontería y cada bobería y cosas que son insignificantes. Sin embargo, cosas que son significantes, que el mundo entero no subsistiría, por esas cosas ni nos preocupamos. ¿Por qué no nos preocupamos? No, porque Dios se encarga de hacer salir el sol para buenos y para quienes más, y para no tan buenos. Entonces, por esas cosas no nos preocupamos. Pero cuando Jehová conforta tu alma, cuando Jehová está al control de tu vida y tú vives con tranquilidad y tú vives con la seguridad de que Dios está contigo en todo momento, entonces usted se va a relajar. Miren, hermanos, David pasó por momentos bien difíciles en su vida. ¿Y por qué David pudo resistir? Porque Jehová era su pastor. Ahora, Jesucristo, el rey de este mundo, que vino a morir a la cruz del Calvario, ¿por qué ustedes creen que Cristo vino y murió en la cruz del Calvario? Porque Jesucristo fue una oveja obediente, ¿sí o no? Dice que Jesucristo como cordero fue llevado ¿a dónde? Al matadero. Pero él siguió fielmente el recorrido de su Padre Dios, que era ¿qué cosa? Su pastor. Y lo impresionante es que cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario, cargando el peso del mundo entero, él dijo: Padre, en tus manos ¿qué cosa? Encomiendo mi espíritu. De hecho, Cristo le dijo a su Padre, que era su pastor, le dijo: Padre, si tú puedes, pasa de mí ¿qué cosa? Esta copa. Pero dice la Biblia que Cristo como cordero fue llevado al matadero. Por eso los grandes eruditos dicen que este salmo
aunque David es el autor y se lo achacan a la experiencia que David vivió, también ellos achacan que el Salmo 23 se está refiriendo a los padecimientos que Cristo pasó y cómo Cristo nos dio ejemplo teniendo una relación estrecha con Dios, al punto que fue al valle de la sombra de la muerte, fue al Calvario, murió, pero Jehová como su pastor estuvo con él en todo su proceso y al final Cristo triunfó. De hecho, cuando dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, dice, aderezas mesa en presencia de mis angustiadores, dice que al final de la venida de Cristo, cuando Él venga por segunda vez, los enemigos más acérrimos que Él tuvo van a verle venir en gloria, ¿sí o no? Cristo, cuando Él regrese, el espíritu de profecía dice que los enemigos más acérrimos van a verle venir y morirán con el resplandor de su venida. Y el Salmo 23, cuando habla y dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, los grandes enemigos de Cristo van a ver a Cristo cuando viene y Jesucristo y Dios como su pastor preparará un banquete en presencia de Jesús. Por eso este salmo se aplica a David, se aplica a Jesús y también se aplica a cada uno de nosotros. Pero lo que más me impresiona del salmo es que comienza diciendo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y trayéndolo a nuestras vidas, porque la palabra de Dios lo más lindo que tiene es aplicarlo a nosotros. Un pastor con una oveja pasan tiempo juntos. El pastor ve a la oveja desde pequeña, camina con ella, se relaciona con ella, y la oveja comienza también a relacionarse con el pastor. Y hermano, cuando Jehová es tu pastor, tú vas a dedicar tiempo con Dios. Y mi pregunta es, en esta semana, ¿cuánto tiempo le has dedicado a tu relación con Dios? Porque a veces nos gusta del Salmo 23, el nada me faltará. Pero para que nada me falte, tú tienes que dedicar tiempo con Dios a solas. Y la relación de la oveja con el pastor es una relación de tiempo. Y fíjate, lo más impresionante es, en ese nada me falta, viene la relación de la oveja con el pastor. Hay un punto que la oveja conoce la voz del pastor. Pero ¿por qué tú vas a conocer la voz de Dios? Porque pasas tiempo en relación y en comunión con Dios. Y mira, amado, ¿por qué es que si Jehová es tu pastor nada te falta? Te voy a explicar algo que es crucial en esta hora y es importante que lo entiendas de esta manera. Si tú pasas tiempo con Dios y aprendes a escuchar la voz de Dios, Dios te va a guiar. Y si Dios te guía, nada te va a faltar. Pero tiene que ser Dios quien te guíe. Pero para que Dios te guíe, tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Y a veces las personas te van a decir, oye, ¿cómo tomaste esa decisión en último momento? No, es que yo tomé esa decisión en oración. Dios me habló. Yo paso tiempo con Jehová, que es mi pastor. Oye, pero tú estás bendecido, a ti no te falta nada. Claro, porque Jehová es mi pastor. Pero que Jehová sea mi pastor significa que yo paso tiempo con Dios, que yo aprendo a escuchar la voz de Dios, que yo tengo una relación estrecha con Dios. Y cuando yo conozco la voz de Dios, Dios me va a guiar por senda de justicia, por amor de su nombre, y me va a llevar a aguas tranquilas. Y mira, amado, el Salmo dice claramente que es por amor de su nombre. Porque si a mí me va bien, el nombre de Dios es puesto en alto. Entonces, cuando yo triunfo en mi trabajo, yo triunfo en mis relaciones, yo triunfo en la iglesia, yo triunfo con mi familia, ¿cuál es el nombre que es exaltado? ¿El mío o el de Dios? El de Dios. Porque la gente ve que algo sobrenatural hay en mí y a los momentos van a buscar a quién, a Dios. ¿Sabe que la mejor manera de usted testificar no es decir que usted es cristiano? Es demostrar que Dios está en su vida. Y cuando la gente, porque mira, a veces tú llegas diciendo, yo soy cristiano a tu trabajo.
y a lo mejor eres cristiano de palabra, pero no de hechos. Y entonces cuando la gente diga, oh, y eso que él dice que es cristiano. Pero muy diferente es que tú no digas nada y te comportes de una manera diferente a los demás y la gente te diga, ¿por qué tú eres así? Ah, no, porque Jehová es mi pastor. Oh, ¿tú eres cristiano? Sí, sí, yo soy cristiano. Ese testimonio es más impactante. Pero por lo menos hay 5 cosas que podemos ver en este salmo y las quiero debatir con ustedes rapiditos. Lo primero que podemos ver en este salmo es la presencia la presencia del pastor. Y dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor. En otras palabras, es en presente. No es que Jehová fue tu pastor, no es que Jehová será tu pastor. Jehová es tu pastor hoy, aquí y ahora. Amén. Y querido hermano, yo no sé usted, pero a mí saber que en presente continuo todo el tiempo, todos los días de mi vida, Jehová es mi pastor, a mí me da tranquilidad y alegría. Porque yo estoy convencido que su presencia camina conmigo todos los días de mi vida. Entonces a veces yo llego a una casa y me dicen, pastor, no puedo dormir, ore por mí. Estoy sintiendo cosas extrañas en esta casa. Y la pregunta que yo le hago, ¿Jehová es tu pastor? ¿Tú estás convencida o convencido que Dios está contigo? Sí, pastor. Entonces, ¿cuál es el temor? Porque la presencia continua del pastor en mi vida hace que yo viva confiado. El diablo trabaja con temor, con miedo, con que tú le temas. Pero Dios trabaja con fe. Y si por fe tú crees que Jehová es tu pastor, querido hermano, nada ni nadie te puede tocar. Por eso usted ve que cada vez que un ángel se aparecía le decía, no temas, cree solamente. Usted lo va a ver en la Biblia todo el tiempo. Si tú de corazón crees que Jehová es tu pastor, por fe, ¿a qué le vas a tener temor en este mundo? Si tú realmente concientizas en tu mente que Jehová es tu pastor, el diablo puede venir, puede tratar de asustarte, puede tratar de destruir tu familia, puede tratar de destruir tu mente, puede tratar de desequilibrarte para que tú tengas miedo en las noches. Pero si Jehová está contigo, ¿a qué le vas a temer? ¿A qué le vas a temer? Y usted ve gente todo el tiempo, y dejo la Biblia abierta en el Salmo 23 y la dejo en el 91. Querido hermano, lo más importante es la presencia de Dios en tu vida. Y si la presencia de Dios está continua en tu vida, la victoria está garantizada, porque dice el Salmo en el versículo 1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y no es nada solamente con respecto a lo material. Se está refiriendo a paz, a salud, a buenas relaciones, a algo que sobrepasa todo entendimiento humano, que es la paz de Dios. Porque la paz de Dios es una paz tan grande que no importa lo que pueda pasar en tu vida, usted está tranquilo. Porque tú estás confiado que Jehová es tu pastor y su presencia está contigo. Miren, amados, los niños, cuando papá está al lado, todo está bien. Para Sofía yo soy el más grande, soy el más fuerte y el que más dinero tiene en este mundo. Ella no sabe que su papá es pobre. Pero en su mente ella dice, papá tiene una tarjeta que tiene mucho dinero. Y puede ser que no tenga ni para pagar los biles finales de este mes. Pero en la mentalidad de ella, yo soy millonario. Entonces, esa debe ser la mentalidad que tenemos que tener nosotros cuando sabemos que la presencia de Dios está en nuestras vidas. Y a veces nosotros nos derrumbamos ante cosas tan sencillas y no nos damos cuenta que tenemos un grande Dios poderoso que vive y permanece para siempre. Lo segundo que podemos ver en los versículos 2 y 3 es la provisión del pastor. Dice el Salmo 23 en los versículos 2 y 3, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará,
confortará mi alma. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios siempre nos va a proveer. Y amados, dice la Biblia que en lugares de delicados pastos, nota esto, a las ovejas, como les decía al inicio, les gusta tomar agua en lugares tranquilos. En otras palabras, a mí me está diciendo esto, que Dios me va a proveer lo que yo necesito porque Él me conoce. Asimismo, como el pastor de este salmo conoce que las ovejas necesitan tomar agua en un lugar tranquilo, Dios sabe qué es lo que yo necesito. Y si usted no dice amén con esto, yo no sé con qué lo va a decir, porque Dios sabe exactamente cuál es el carro que tú necesitas. Dios sabe exactamente cuál es la cantidad de dinero que tú necesitas. Dios sabe el hombre que tú necesitas, la mujer que tú necesitas, el trabajo que tú necesitas, porque tu pastor te conoce. Y que Dios te conozca quiere decir que Él te va a dar a la medida de lo que tú necesitas. Yo siempre recuerdo, y el tiempo está volando y nos falta un poquitico más de material. Cuando yo llegué a los Estados Unidos de Norteamérica, era flaquito, hoy peso 3 veces lo que pesaba en ese entonces. Y recuerdo que allá en Los Peregrinos todo el mundo empezaba a regalarme trajes de la mujer, que el esposo que se murió, y los trajes me quedaban fuera de medida. Hasta que un día comencé a trabajar, entré en dinero y fui a comprarme mi primer traje. Pero yo estaba acostumbrado a que los trajes me quedaran anchos. Aquello parecía un espantapájaro. Yo era cabeza y traje nada más. Y entonces la señora me dice, ¿y por qué tú no te compras un traje a tu medida? Y yo, ¿cómo que a mi medida? ¿Qué es eso? Si yo en Cuba es el traje que aparezca ahí en la Tropichopi. Y entonces, Tropichopi es un lugar de la ropa de donación que el comunismo te la vende. Es una traducción rápida para que me entiendan. Entonces ahí llega un traje de un color y un pantalón de otro, y usted ahí más o menos su talla ahí más o menos le queda ese mismo es. Y yo, esa era mi mentalidad hasta el día que voy a un lugar y me dice, no, nosotros te podemos hacer un traje a tu medida. Y hermano, mi primer traje a mi medida yo no me lo podía creer. Me quedaba bien de aquí, me quedaba bien de largo, porque era ¿qué cosa? A mi medida. ¿Saben que eso es lo mismo que pasa? El pastor que nosotros tenemos nos conoce y sabe qué provisión nosotros necesitamos. A veces tú estás matándote diciendo, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero aquí, yo quiero allá, y Dios te da esto. Y después, con el tiempo, te das cuenta que eso era todo lo que tú necesitabas. Esa era la provisión que tú necesitabas para tu vida. Tú no necesitabas ni más ni menos. Por eso que bueno es que Dios no nos da poco para que le maldigamos, ni nos da mucho para que nosotros nos olvidemos de Él. Dios nos da conforme a la medida. Entonces tú estás quizás quejándote, el trabajo que tengo no me gusta. Dios sabe por qué te lo dio. Él sabe por qué hizo provisión y te dio eso. Él sabe por qué te guió por esa senda y te llevó a esa agua tranquila o no tan tranquila. Por qué estás aquí ahora y por qué te lleva después. Porque Dios, que lo sabe todo, lo controla todo, Él te va a proveer conforme a lo que tú necesitas. Porque Dios quiere que tú triunfes en el terreno hostil de esta vida. Y para que tú puedas triunfar, tú tienes que creer que lo que Dios te da es conforme a lo que tú necesitas. Alabado sea Dios. Número 3, versículos 3 y 4, habla de la senda del pastor. Y dice el versículo 4 al final, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mira, amado, dice que te guiará por valles de sombra y ¿qué más? Y de muerte. Y la parte final del versículo 3 dice, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Nos quiere decir esto, que el pastor nos lleva por una senda que no siempre son sendas buenas. Es decir, no son sendas buenas para nosotros como seres humanos, porque
A nosotros nos gusta que la vida sea color de rosa, ¿sí o no? ¿A alguien aquí le gusta sufrir? A nadie. A todo el mundo le gusta que el camino y la senda por la que el pastor te lleve sea una senda de felicidad. Que tus hijos no se enfermen, que todo esté tranquilo. Yo llevo 3 noches que realmente cuando sentía a mi hija tosiendo ahí en el cuarto, yo decía, Señor, que me dé el virus a mí, pero no a ese angelito tan chiquitico. Porque nosotros no estamos acostumbrados a ver un hijo enfermo, a que venga una situación difícil, a que tengamos que ir por esa senda. Nosotros queremos que la senda por donde el pastor nos guíe sea una senda de relax, un camino bonito, relajado, pero nunca que nos lleve por el valle de la sombra y de la muerte. Pero acuérdate que dice este punto que es la senda del pastor, no es la mía. Y Dios como pastor, Él nos va a llevar por su senda. Ahora, aunque la senda del pastor sea de sombra y de muerte, aparentemente va a ser mejor que mi senda. Porque el camino del hombre parece derecho, pero al final es camino ¿de qué? De muerte. Por eso es mejor seguir el camino de Dios. Y noten que esta senda que está hablando acá, ustedes recuerdan, haciendo un poquitico porque en la Biblia todo se conecta, el Antiguo Testamento con el Nuevo. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola del buen samaritano? Cuando dice que venía descendiendo de Jerusalén a Jericó. Eso era un camino malísimo, donde habían cuevas, donde se escondían los osos, se escondían los leones. El Salmo 23 se está refiriendo a ese mismo camino, de Jerusalén hacia Jericó. Es decir, que la senda por donde el pastor nos guía a veces no es la mejor senda, pero es la senda que Él nos quiere llevar. Y querido hermano, lo lindo de caminar por la senda que el pastor nos quiere llevar es que tú vas a darte cuenta que no era una senda fácil de transitar. Y al final del camino tú vas a decir, si he atravesado esta senda de sombra y de muerte, ha sido por la misericordia de Dios. ¿Cuántas veces no ha venido una crisis económica a nuestra vida? El pastor nos ha llevado por esa senda de escasez económica. Y tú dices, no tengo para comer, no tengo ni $1. ¿Qué va a pasar con mi vida ahora? Pero el pastor en ese momento te está proveyendo. Atraviesas el valle de sombra y de muerte y tú dices, si atravesé ese valle de la crisis económica, fue solamente por una cosa, por la gracia y la misericordia de Jehová, que es mi pastor. Y tú vas a ver que en la vida vas a atravesar muchos valles de sombra y de muerte. Problemas con tus hijos en vicios, tus hijos en situaciones que tú jamás pensaste que iban a estar. Pero tranquilo que si el pastor permitió que tú pasaras por ese valle de sombra y de muerte, al final Él caminará contigo, porque Él ha prometido que su presencia va a estar contigo. Y al final del valle, cuando mires para atrás, vas a decir, solamente he podido estar en pie porque Jehová es mi pastor. Querido hermano, hay muchas situaciones que vamos a pasar en nuestra vida de valle de sombra y de muerte. Muchas situaciones. Y mira, amado, tú puedes estar tranquilo hoy junto a aguas de reposo, relajado, tranquilo, confiado, que de repente entras en el valle de la sombra y de la muerte. Pero tienes que entender algo. Esa senda es la senda que el pastor te quiso llevar. Y yo cuando veo que en mi vida todo se pone malo o turbio o que no estoy caminando por donde me gustaría caminar, yo digo, si mi vida está en las manos de Dios, que Dios arregle este potaje. ¿Saben por qué? Porque yo no quise entrar en ese camino. Fue Dios el que me metió en ese camino. Es como los discípulos cuando Dios les dijo, pasemos al otro lado. No era que los discípulos querían pasar al otro lado, fue el mismo Dios que los metió en la tormenta. Pero ¿saben qué es lo lindo? Que el mismo Dios que permitió que tú entraras en la tormenta, Él se encarga de sacarte de la tormenta. El mismo Dios que permite que tú entres en esa senda, en ese valle de sombra y de muerte, es el mismo Dios que te va a llevar al otro lado por la gracia de Cristo Jesús. Número 4, el pastor es un pastor que es capaz
de caminar contigo y darte la victoria delante de tus enemigos. Mira lo que dice el versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Qué quiere decir esto? Perdón. Una vez que Jehová es tu pastor y Él te provee todas las cosas y Él camina contigo a tu lado y Él te saca del valle de la sombra y de la muerte y Él ha hecho todo por ti, tú vas a levantar una cosa que se llama envidia. Y hay gente que va a ver tu prosperidad y tu bendición y cómo tú sales de todos los problemas y no les va a gustar. Por ejemplo, en este salmo que estamos hablando, Saúl no estaba de acuerdo con que David fuera el rey que lo sustituyera. Y David se levantó como un angustiador, y Saúl se levantó como un angustiador para David. Pero a lo largo de la Biblia, tú vas a ver experiencias bíblicas de personas que se levantaron en angustiadores de otros solamente porque Dios los bendijo. Por ejemplo, ustedes recuerdan la experiencia de Sadrac, Mesach y Abednego y de Daniel, que dice que ellos comiendo legumbre fueron más sabios que los otros. ¿Saben que ahí comenzó a surgir un poco de envidia hacia estos muchachos? Porque la escena de la estatua de oro en la llanura de Duras no fue que comenzó ahí el odio hacia ellos. No. El odio comenzó mucho antes. Porque Jehová como pastor los estuvo guiando. Y cuando ellos salen de Babilonia, les toca pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Pero Jehová los lleva por ese sendero en sus vidas, al punto que ellos llegan a Babilonia, un lugar extraño, a un terreno hostil. Y en ese terreno hostil, Dios los hace triunfar, al punto que fueron hallados más sabios que los que comían carne, que habían sido educados en Babilonia. Y entonces eso comenzó a levantar una envidia, al punto que cuando el rey hace la estatua de oro, dicen al sonido de los instrumentos de música, deben arrodillarse delante de la estatua. Y en ese momento difícil de la vida, el rey ni se había percatado de que aquellos tres muchachos no se habían arrodillado. Ustedes saben qué sucedió. La gente que le tenía envidia a la prosperidad de estos tres muchachos le dijeron al rey: rey, hay tres muchachos que no se han querido arrodillar. Y dice la historia bíblica que calentaron el horno ¿cuántas veces más? 7 veces más. Y dice que allí echaron a Sadrac, Mesach y Abednego al horno de fuego ardiente. Y dice que Jehová, que ha garantizado que su presencia va a estar contigo, que ha garantizado que en el valle de la sombra y de la muerte Él va a caminar contigo y va a estar a tu lado y te va a sacar, se hizo presente en el horno de fuego. Amén, gloria a Dios. Y dice que allí Dios le dio la victoria. Porque dice el Salmo en el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y delante de todos los enemigos. Dios le da la victoria a estos tres muchachos. Y el rey Nabucodonosor, que se había levantado como un angustiador, cayó en tierra diciendo: bendito sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego. Quiere decir esto, querido hermano, que no importa los enemigos que se levanten, Dios ha prometido ponerlos a nuestros pies y nosotros confiamos en Jehová como nuestro pastor. Y por último quiero decirte que termina diciendo el Salmo: ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Queridos hermanos, si Jehová está con nosotros, el bien y su misericordia están garantizados sobre nosotros y sobre nuestras familias. Que en esta noche, al salir de este lugar, salgamos entendiendo
que si Jehová es nuestro pastor, nosotros vamos a poder triunfar en terreno hostil como es este mundo y llegaremos por toda la eternidad al reino de los cielos. Que Dios nos bendiga en esta noche. Pongámonos en pie para orar. Querido Padre que moras en los cielos, te damos gracias por tu palabra. Gracias por este salmo, el cual en primer lugar se refiere a David en esa relación contigo de oveja pastor. Pero gracias porque el salmo también hace alusión a Jesucristo, el cual tuvo que venir como un cordero y se dejó guiar por ti como su padre y su pastor. Padre, te pedimos que nosotros podamos aplicar este salmo a nuestras vidas, que nosotros nos entreguemos a ti como ovejas indefensas en este mundo hostil y que triunfemos acá no por nuestra habilidad, sino por tu gracia, tu amor, tu misericordia y tu poder. Que podamos abandonarnos a tu voluntad, que podamos relacionarnos contigo como ovejas, que podamos ser personas que aprendamos a escuchar tu voz, que no nos quejemos en el valle de la sombra y de la muerte, sino que nos quedemos tranquilitos escuchando tu voz para poder seguir avanzando y poder llegar al final y cruzar el valle de dolor de este mundo y poder llegar contigo por tu gracia al reino de los cielos. Permite que el bien y la misericordia, Señor, a todos los que estamos acá, las familias que representamos y los que están en las redes sociales, nos sigan todos los días de nuestras vidas y que en tu casa moremos por largos días, no solamente en esta tierra, sino en tu casa allá en la patria celestial. Bendícenos en el resto de la noche, Dios, porque te lo suplicamos en la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén.